Bienvenida a la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. Esta semana afrontamos un nuevo apartado de nuestro trabajo didáctico, la evaluación. Esta es, sin duda, la parte más importante debido a las consecuencias que tiene sobre la evolución académica y el futuro de nuestro alumnado. Para que hagáis un buen trabajo, tenéis a vuestra disposición un bloque de teoría con un ejemplo de evaluación de una programación y de una unidad didáctica en cada una de las materias de nuestra especialidad, Geografía e Historia. Esto hace un total de 16 ejemplos de evaluación. Además, disponéis de un anexo en el que se recogen las peculiaridades que presenta cada comunidad autónoma en materia de evaluación, incluye la normativa específica y los principios que rigen la evaluación, los criterios de evaluación de todas nuestras materias y los criterios de valoración de los tribunales, que os permitirán ajustar vuestro trabajo didáctico a lo que realmente se pide en oposiciones. A lo largo de la clase aprenderéis qué es la evaluación, qué evaluar, cómo y cuándo hacerlo, los criterios de calificación del aprendizaje del alumnado y cómo realizar una buena evaluación de la práctica docente, entre otros aspectos que debe contener el trabajo didáctico. En la parte final de la clase explicaré ¿qué contiene el anexo? Analizaremos las buenas y las malas prácticas docentes en torno a la evaluación y su posterior calificación. Y os pondré ejemplos claros de evaluaciones y sistemas de calificación que todo el mundo sepa interpretar, tanto el profesorado como el alumnado y sus familias. ¡Empezamos! La primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué es evaluar? Podemos decir que la evaluación es la recogida de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que permite, tras un análisis, la emisión de juicios de valor sobre el aprendizaje del alumnado, de los procesos de enseñanza y de la práctica docente. La finalidad de la evaluación consiste en capacitar al alumnado para aprender mejor y superar sus dificultades de aprendizaje. Los principios que rigen la evaluación hay que buscarlos en la normativa educativa. En el bloque se indican las referencias concretas a la evaluación que se recogen en la LOMLOE y los reales decretos, tanto en el currículo básico como en las nuevas enseñanzas mínimas. Pero también hay que tener en cuenta la normativa específica de cada comunidad autónoma. La tenéis en el anexo organizada por comunidades. Necesitáis hacer una lectura comprensiva de toda la normativa de referencia para el curso y la materia en la que programáis, porque es la que vais a utilizar para elaborar todo este apartado del trabajo didáctico en su conjunto, tanto de la evaluación del alumnado como de la práctica docente. Además, os ayudará a comprender las características de la evaluación, los elementos que intervienen y el proceso de la evaluación en su conjunto. De su lectura vais a extraer como conclusión que la evaluación es un valioso instrumento de seguimiento y valoración de los aprendizajes obtenidos y de la mejora de los procesos educativos. ¿Qué vamos a evaluar entonces? Bueno, se evalúa el grado de desarrollo de las competencias adquiridas por el alumnado, establecidas en las competencias y los objetivos propuestos para la etapa, ya sea ESO o bachillerato. Ahora bien, en función del diseño curricular vigente, para el curso y la materia en la que programamos, tendremos en cuenta unos u otros elementos, siendo en ambos casos los criterios de evaluación el eje que conecta los diferentes elementos curriculares, motivo por el cual constituyen los referentes de la evaluación. Vamos a analizar ambos diseños curriculares para que comprendáis bien la relación entre los elementos que finalmente intervienen en el proceso de la evaluación para hacer una correcta evaluación. Bien, el alumnado que programa en los cursos pares. Con el currículo básico tiene como referente específico de la evaluación los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, estos últimos con un carácter orientativo. Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado porque describen aquello que el alumnado debe lograr. Los estándares de aprendizaje evaluables concretan el resto de los elementos curriculares y establecen lo que el alumnado debe saber,
comprender y saber hacer en cada materia. Son observables, medibles y evaluables. Los estándares son el referente del profesorado a la hora de elaborar las actividades de evaluación, las cuales determinan la calificación del alumnado. De hecho, si echáis un vistazo a los estándares de aprendizaje de la materia en la que vais a programar, veréis que están redactados en forma de actividades o preguntas del examen, ¿verdad? En el anexo encontraréis los criterios de evaluación de todas las materias de nuestra especialidad y las páginas concretas del currículo autonómico en las que aparecen los estándares de aprendizaje. Por otra parte, el alumnado que programa en los cursos impares, con las nuevas enseñanzas mínimas, tiene como referente específico de la evaluación los criterios de evaluación, que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las diferentes situaciones de aprendizaje descritas en las competencias específicas asociadas. Son también referente del logro de los perfiles de final de la etapa. Cuando evaluamos los criterios de evaluación, evaluamos las competencias específicas, las cuales conectan con las competencias clave y sus correspondientes perfiles de salida. Por cierto, teniendo en cuenta las competencias que tienen los centros con respecto al currículo, en su proyecto curricular concretamente, hay personas que creen que pueden crear, eliminar o modificar sustancialmente los criterios de evaluación. Bueno, pues esto es un error. Los criterios de evaluación son prescriptivos. Su alteración supone una modificación del perfil de salida, por lo que tienen que trabajarse todos los correspondientes a cada materia a lo largo de un curso académico para asegurarnos que así se alcanza el perfil establecido en la normativa. Ahora bien, como los criterios de evaluación son todavía muy amplios, sí que necesitamos, en un mayor nivel de concreción curricular, concretarlos. Y por ello los desglosamos en indicadores de evaluación o indicadores de logro, los cuales son mucho más concretos y permiten graduar el desempeño alcanzado por el alumnado. Los indicadores han de ser observables, medibles y evaluables. En el fondo, los indicadores de evaluación son muy similares a los estándares de aprendizaje, pero no vienen en la normativa, los redacta la persona docente. Debe ser así porque el nuevo diseño curricular es mucho más abierto, de modo que son los centros y el profesorado los encargados de adaptarlo a la realidad del contexto socioeducativo de su alumnado. Estos indicadores son los que van a orientar las actividades de evaluación que determinarán la calificación del alumnado. Acudid al anexo para ver los criterios de evaluación que establece el currículo autonómico para la materia en la que vayáis a programar. ¿Habéis visto qué fácil es comprender las diferencias entre la LOMCE y la LOMLOE? El diseño curricular de la LOMCE era más cerrado, estaba estandarizado. El de la LOMLOE es abierto, es el profesorado el que lo concreta creando situaciones de aprendizaje. Aunque en el fondo, como veis, el sistema educativo sigue siendo el mismo, que es el que crea la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Muy bien, me gusta haceros todas estas reflexiones de este tipo, pues para que comprendáis realmente las diferentes propuestas educativas mediante comparativas, porque así realmente se comprende muchísimo mejor la normativa. Bien, ahora que ya conocemos los referentes específicos de la evaluación, ¿cómo vamos a evaluar? Como es lógico, pretendemos que el alumnado supere los criterios de evaluación de la materia en la que programamos y para ello aplicamos la metodología adecuada y las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que mejor se adapten a la realidad de nuestra aula. Recordad que metodología y evaluación deben ir cogidos de la mano desde un planteamiento esencialmente competencial, es decir, hay que atender a la propia redacción del criterio de evaluación para diseñar adecuadamente una situación de aprendizaje y elegir la técnica, procedimiento o instrumento de evaluación más adecuados. Su selección depende de nosotros y tanto en la normativa como en los criterios de valoración de los procesos selectivos
se insiste en que han de ser variados y accesibles a todo el alumnado, en especial al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. La idea que persigue esta selección es que busquen evidencias del aprendizaje del alumnado. Bien, para que vuestras programaciones y unidades cumplan este requisito, os voy a explicar qué son las técnicas, los procedimientos y los instrumentos de evaluación. De modo que podréis elegir los más adecuados, los que se adapten realmente al tipo de aprendizaje potencial que proponéis en vuestra programación unidad. Ahora bien, debo comentaros que esta terminología puede diferir entre la fuente utilizada porque, como suele ocurrir en ciencias sociales y en pedagogía, es que no hay un vocabulario común. Y aquello que una persona considera un instrumento de evaluación, otra persona lo considera un procedimiento. Bueno, entendemos por técnicas de evaluación a las estrategias utilizadas para recoger información sobre las producciones elaboradas por el alumnado. Si se trata de un producto escrito, un trabajo de investigación, por ejemplo, utilizaríamos como técnica el análisis documental. Y si se trata de un producto oral o práctico, un debate, por ejemplo, utilizaríamos como técnica la observación. ¿Lo veis, verdad? Bien. Utilizar una u otra técnica depende de la gente que interviene en el proceso de evaluación. Dependiendo de la gente encontraremos la heteroevaluación, que es cuando la persona docente realiza directamente la evaluación, la autoevaluación, que es cuando el alumnado participa en el proceso de evaluación y evalúa sus propias producciones, en la coevaluación, el alumnado evalúa de manera recíproca las producciones del resto de sus compañeros y compañeras, en la evaluación colaborativa, la evaluación es compartida entre el profesorado y el alumnado de manera reflexiva a fin de acordar decisiones mutuas. Los procedimientos de evaluación son los medios a través de los que se realiza la recogida de información sobre la adquisición de las competencias, el dominio de los contenidos o saberes básicos, el logro de los criterios de evaluación y también de los objetivos propuestos. Es decir, se trata de los productos que son elaborados por el alumnado. Los más comunes utilizados en nuestra especialidad se pueden agrupar en tres categorías. Tenemos los escritos, entre los que destacan los trabajos de investigación o diferentes tipos de actividades y tareas concretas en el portfolio o cuaderno, así como la realización de exámenes y pruebas objetivas, variadas, que nos permitan valorar el rendimiento del alumnado. Un producto escrito sería, por ejemplo, un informe sobre los efectos del cambio climático. Orales, que consisten en exposiciones y presentaciones. Hablamos de preguntas, respuestas y debates orales. Por ejemplo, un debate sobre las causas y las consecuencias de la crisis económica de 2008. Y prácticos, como pueden ser los trabajos de campo, las prácticas de taller y las actuaciones o representaciones. Por ejemplo, hacer una exposición de la industria lítica de la prehistoria. Los instrumentos de evaluación son las herramientas que se utilizan para registrar la información del proceso de aprendizaje del alumnado y calificar su rendimiento. Los instrumentos que elijáis deben ser variados, realistas y adaptados a las situaciones de aprendizaje que vais a proponer al alumnado. Tal y como os he comentado antes, la metodología y la evaluación deben estar relacionadas. Esto es muy importante, es decir, el instrumento que se utilice debe permitir evaluar y graduar con objetividad el rendimiento del alumnado y debe adaptarse al contexto, a la situación de aprendizaje que se proponga. El profesorado registra los resultados de aprendizaje en las fichas de seguimiento del alumnado, los registros o listas de control y también en el diario de clase. Existen muchos instrumentos para calificar, por ejemplo, tenemos las escalas de valoración, tenemos también dianas de evaluación y sobre todo las rúbricas de evaluación. Las rúbricas pueden realizarse de muchas maneras y sirven para calificar cualquier tipo de actividad, un examen escrito, un trabajo, una exposición y muchas más cosas, hasta un criterio de evaluación, una competencia y hasta una
situación de aprendizaje y una unidad didáctica completa. El mejor ejemplo lo tenéis en las rúbricas que nosotros utilizamos para corregir vuestro trabajo. Ves que creamos rúbricas para todo, para corregir la parte de la evaluación de una programación unidad y para corregir de manera completa también una programación didáctica y una unidad didáctica, para corregir simulacros de exámenes, tareas, etcétera, para todo. En la enseñanza, las rúbricas deberían utilizarse como poco para calificar las actividades de evaluación. Las rúbricas registran los resultados de aprendizaje evaluables, que vienen a ser el nivel de logro que alcanza el alumnado según realmente el resultado que obtiene en estas rúbricas, pues va a recibir una calificación u otra. Este tipo de instrumentos ofrecen una mayor objetividad y transparencia a la evaluación y permiten que el alumnado comprenda la calificación que luego recibe. Además, con las rúbricas se evitan las reclamaciones porque el alumnado comprende aquello que se le pide y también se le guía en el proceso del aprendizaje. En el bloque tenéis distintos ejemplos de escalas de valoración, de dianas y de rúbricas de evaluación. Sé que os gustarán. Y entonces, ¿cuándo vamos a evaluar? En relación con el cuándo, las técnicas e instrumentos deberán aplicarse de forma sistemática y continua a lo largo de todo el proceso educativo. En función del momento temporal en el que se realiza la evaluación, la normativa educativa distingue tres fases o tipos. Tenemos una evaluación inicial o diagnóstica, que es la que se realiza al comienzo del curso y de cada unidad didáctica, con el objetivo de conocer el grado de capacidades del alumnado y ajustar el proceso de enseñanza a su realidad. Los resultados de la evaluación inicial son muy importantes porque permiten al profesorado ajustar los elementos del currículo y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las características del alumnado. El profesorado suele reunirse en sesiones de evaluación al comienzo del curso para compartir los resultados de la evaluación inicial. En las programaciones y unidades didácticas debemos registrar cuándo se realizará esta evaluación inicial y cómo será, de manera más certera posible. La fecha aproximada también para realizar las pruebas de evaluación, esta se debería indicar en la programación didáctica y suele ser la primera semana de comienzo del curso. La PD estará basada en los mínimos exigibles de la materia del curso anterior relacionada con nuestra materia, la materia que estamos cursando. Exactamente con los mínimos exigibles del nivel competencial de las competencias específicas del curso anterior. Si no hubiera continuidad de la materia en relación con la que se imparte el curso anterior, como sucede en nuestras materias de segundo de bachillerato, geografía e historia del arte, que ahí no hay continuidad con los de primero, entonces sería sobre los mínimos exigibles de la materia presente en este curso con un nivel algo inferior de exigencia. Podemos pasarnos toda una semana realizando la evaluación inicial del alumnado, utilizando diferentes instrumentos para calibrar el nivel competencial del alumnado, por ejemplo, pruebas escritas, test, debates, cuestionarios orales, portfolio, etc. En la unidad didáctica, la evaluación inicial se realiza al comienzo de la unidad y sirve para calibrar adecuadamente nuestro proceso de enseñanza y proponer una situación de aprendizaje que esté debidamente contextualizada. Se realiza siempre en la primera sesión de la unidad didáctica. La evaluación inicial tiene muchas e importantes consecuencias. Por ejemplo, nos permite planificar con más certeza el número de sesiones que se requerirá para cada situación de aprendizaje o seleccionar la metodología más adecuada o las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que se ajusten más y mejor a las características de nuestro alumnado, a su nivel competencial. Perfecto. Tenemos una evaluación luego continua, que consiste en la recogida de información de forma permanente a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. La evaluación continua exige que no solo evaluemos al final del proceso de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de las competencias por parte del alumnado, sino que a lo largo del curso propongamos actividades de carácter evaluable que nos permitan realizar
un mayor seguimiento con una constante retroalimentación para detectar dificultades y mejorar el propio proceso. En la normativa también veréis que la evaluación debe ser formativa y formadora. Bueno, ¿qué significa exactamente esto? La evaluación formativa y formadora forma parte de la evaluación continua y significa que al evaluar también tratamos de identificar las dificultades existentes y formamos. Nos brinda la oportunidad de rectificar y de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite detectar las dificultades en el momento en el que aparecen y así corregirlas antes de que se desarrollen. Por ejemplo, compartir con el alumnado las rúbricas posibilita que se detecten sus carencias y aprenda el camino que debe seguir para alcanzar la excelencia. También sirve a tal fin las sesiones de evaluación ordinarias en las que se reúne el profesorado generalmente una vez por trimestre, en las cuales comparte información y el alumnado recibe una calificación, la calificación correspondiente a su aprendizaje hasta el momento a lo largo del curso. Y luego tenemos la evaluación final, que se valora, que es cuando se valora el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos y con las competencias. Se traduce en una calificación de la materia que se realiza justo al finalizar el curso. La evaluación final es integradora en la ESO y es diferenciada en el bachillerato. La evaluación integradora significa que hay que tener en cuenta el trabajo del alumnado a lo largo de toda la etapa de la educación secundaria obligatoria, en todas las áreas y materias, en particular si se han alcanzado los objetivos y se han desarrollado las competencias propuestas para la etapa. Sin embargo, esto no exime que a la hora de evaluar y calificar cada materia se haga en relación con el logro alcanzado en los criterios de evaluación correspondientes cada docente en su materia. Mientras que en el bachillerato la evaluación es diferenciada por materias, es decir, que cada persona docente evalúa el aprendizaje de su materia tomando como referencia los criterios de evaluación. Así de sencillo. En la etapa del bachillerato también se puede celebrar una sesión de evaluación extraordinaria en caso de que la materia no haya sido superada de manera ordinaria. Ya hemos aprendido a evaluar, así que ahora vamos a calificar. La calificación es el resultado de la evaluación. Aunque son términos que se suelen confundir y utilizar como sinónimos, no es lo mismo evaluar que calificar. La calificación debe ser el resultado de una correcta evaluación que tenga en cuenta el aprendizaje competencial. La calificación ha de ser un proceso sencillo, en el que se seleccionen las actividades, tareas y ejercicios más importantes y significativos que, siguiendo los criterios de evaluación establecidos, sirvan para poder realizar una evaluación lo más efectiva posible que permita crear criterios de calificación compartidos y públicos. Por lo tanto, la clave de la calificación reside en transformar la evaluación de los elementos curriculares en unos criterios de calificación fáciles de comprender por parte del profesorado, alumnado y sus familias, pero rigurosos con los elementos que participan en la evaluación. ¿Lo tenéis? Repito, la calificación debe ser resultado de una correcta evaluación y consiste en sintetizar todo el proceso de evaluación en unos criterios bien sencillos, comprensibles por la comunidad educativa y respaldados en un correcto proceso de evaluación ante posibles reclamaciones. ¿Qué parte, dónde la calificación, dónde empieza y termina la calificación? La calificación debe partir de los resultados de aprendizaje de las actividades de evaluación realizadas por el alumnado y terminar con la calificación de los criterios de evaluación. Establecer unos resultados de aprendizaje para una calificación adecuada es responsabilidad de la persona docente como parte de su nivel de concreción curricular. En otras palabras, nosotros calificamos las actividades de evaluación que nosotros creamos y que recogen los elementos del currículo. Creamos también los resultados de aprendizaje evaluables o indicadores de logro de cada actividad de evaluación
que determinan la calificación de esas actividades. La calificación que obtenemos nos permite calificar a su vez los criterios de evaluación, que son los elementos principales del proceso de evaluación. Voy a repetir. Nosotros creamos actividades basadas en los elementos de la evaluación. Creamos los indicadores de logro de esas actividades que registran los aprendizajes. Los indicadores de logro de estos obtenemos la calificación de cada actividad y de esta calificamos los criterios de evaluación. Para registrar el proceso de calificación utilizamos instrumentos y procedimientos en los que quedan plasmados las evidencias del aprendizaje del alumnado, por lo que hay que asociar los instrumentos y procedimientos de evaluación tanto a las actividades como a los criterios de evaluación. En esencia es así de fácil. Empezamos calificando actividades y terminamos calificando criterios de evaluación. Vamos a ver ahora las diferentes formas de calificar con el diseño de currículo básico y con el diseño de currículo de enseñanzas mínimas. Empezamos con los cursos pares y el currículo básico. La evaluación se realiza sobre los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje, que como bien sabéis ahora tienen un carácter meramente orientativo. Por lo tanto, los estándares de aprendizaje solo sirven para orientar las actividades de evaluación, pero debemos seguir teniéndolos en cuenta. ¿Cómo calificamos una unidad didáctica? Vamos a empezar por lo fácil, por las unidades didácticas. Calificar una unidad didáctica realmente es bien sencillo. Simplemente tenemos que calificar las actividades de evaluación que hemos creado, orientadas por los estándares y asociadas a determinados instrumentos o procedimientos, y para emitir unos criterios de calificación bien sencillos y fáciles que todo el mundo pueda comprender. Por ejemplo, tenemos una unidad didáctica con 10 estándares de aprendizaje. Creamos una actividad de evaluación para cada estándar de aprendizaje. Del siguiente modo, las actividades de evaluación de 6 estándares aparecen en la prueba objetiva. Las actividades para 3 estándares aparecen en el cuaderno, las tareas del cuaderno, y la actividad de un estándar en un pequeño trabajo de investigación. Por tanto, los criterios de calificación finales son bien sencillos de comprender. El 60% de la calificación de esa unidad didáctica viene de la prueba objetiva, el 30% de las tareas y el 10% del trabajo de investigación. ¿Ves qué fácil? Así obtenemos la calificación de la unidad didáctica. Vamos a ver ahora cómo calificar una materia completa. El principal problema que nos vamos a encontrar a la hora de establecer los criterios de calificación, unos criterios de calificación sencillos para una materia completa, es que algunas de nuestras materias, particularmente las de segundo de bachillerato, presentan muchos criterios de evaluación y muchos estándares de aprendizaje que hay que evaluar y tener en cuenta para organizar una calificación sencilla. A lo largo de un curso académico, lo que hacemos es distribuirlos formando unidades didácticas y asociarlos con diferentes procedimientos e instrumentos de evaluación a fin de proporcionar al alumnado unos criterios de calificación sencillos que ellos comprendan. El reparto de los elementos curriculares, tanto los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, lo haremos en el siguiente bloque didáctico dedicado, es el de didáctica 07. Pero necesito explicaros ahora cómo se hace de manera aproximada para que comprendáis bien la evaluación en su conjunto. Para ello voy a poneros un ejemplo, es totalmente ideal. Con este ejemplo vais a comprender perfectamente cómo funciona la calificación de una materia completa. Imaginaos que tenemos una programación didáctica de una materia que tiene 120 estándares de aprendizaje. Podemos dividirla en 12 unidades didácticas, 4 unidades didácticas por trimestre. Muy bien, ¿eh? Si en todas las unidades didácticas utilizáramos los mismos procedimientos de evaluación que hemos indicado anteriormente, la prueba objetiva, las tareas y el trabajo de investigación, y tuviéramos el mismo reparto porcentual de estándares, 60%, 30% y 10% para asociado a cada instrumento, procedimiento, entonces podríamos establecer como criterios de calificación de la PD en su conjunto el 60% de la prueba objetiva,
el 30% de las tareas y el 10% del trabajo de investigación. ¿Sí? Pero decidme, ¿cuántas veces ocurre esto? En la realidad es muy difícil mantener un reparto tan equitativo porcentualmente en toda la programación didáctica, por lo que lo más normal es que utilicéis procedimientos diferentes según la naturaleza de los criterios de evaluación, los cuales son diferentes como son diferentes los estándares de aprendizaje y las actividades que elaboramos. Por lo tanto, lo normal es que en una de las unidades didácticas utilicéis procedimientos e instrumentos diferentes, como los proyectos, las pruebas objetivas, tareas, debates, etc. Y en consecuencia, es bastante lógico que en una unidad didáctica tengáis unos criterios de calificación que sean diferentes a los de otra unidad didáctica, en la cual hagáis uso de procedimientos de evaluación distintos. Por este motivo, es un error común establecer como criterios de evaluación inalterables a lo largo de toda una programación didáctica los mismos porcentajes de los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados. Entonces, ¿cuáles son los criterios de calificación de una materia? Fácil, los que se utilizan para calificar cada trimestre y los que se utilizan en la calificación final de la materia, es decir, como a lo largo del curso hemos repartido todos los elementos curriculares a lo largo de las unidades didácticas, los criterios de calificación de una PD pueden ser la media de las unidades didácticas del curso, puede ser, y los criterios de calificación de un trimestre, la media de las unidades didácticas implicadas en ese trimestre. Así de fácil podemos resolver la calificación de una materia con el diseño de currículo básico ahora que los estándares de aprendizaje solo son orientativos. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo se califica en los cursos impares con el nuevo sistema de currículo derivado de las enseñanzas mínimas. La evaluación se realiza a través de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. La calificación de los criterios de evaluación determinará la calificación de las competencias específicas y estas, la calificación de la materia. Los criterios de evaluación tenemos que repartirlos en las distintas situaciones de aprendizaje. Vamos a empezar con lo fácil, ¿vale? Para comprenderlo bien. ¿Cómo calificamos una situación de aprendizaje? Partimos de la calificación de las actividades de enseñanza y de aprendizaje de naturaleza competencial que elaboramos partiendo de los indicadores de evaluación que hemos creado para cada criterio de evaluación. Bien, asociamos las actividades y los criterios de evaluación a los procedimientos de evaluación adecuados, de modo que los instrumentos de evaluación registren las evidencias del aprendizaje competencial del alumnado. Entonces, calificamos las tareas, utilizando como referencia los indicadores de logro o resultados de aprendizaje evaluables que creamos en las rúbricas que nos permiten obtener una calificación objetiva. Vais a comprenderlo con un ejemplo. En una situación de aprendizaje tenemos una competencia específica con dos criterios de evaluación, cada uno de los cuales puede ponderarse el 50% de la calificación final de la competencia específica y de la situación de aprendizaje. Creamos actividades de evaluación con diferentes procedimientos de evaluación, que bien pueden ser un proyecto, un examen y tareas en el cuaderno es un ejemplo. Esta situación de aprendizaje podría calificarse del siguiente modo. Criterio de evaluación 1. 5 preguntas en el examen. Criterio de evaluación 2. 2 tareas que conducen a la realización del proyecto y el producto final del proyecto. Por lo que sus criterios de calificación pueden ser los siguientes. 5 puntos en el examen, 50% de la situación de aprendizaje. 2 puntos, las tareas del cuaderno, 20% de la situación de aprendizaje. 3 puntos, el proyecto, 30% de la situación de aprendizaje. Total 10 puntos de la situación de aprendizaje y de la competencia específica. ¿Lo veis? Este es el camino para evaluar correctamente una situación de aprendizaje y traducirla en unos criterios de calificación coherentes y comprensibles para todo el alumnado y sobre todo para las familias.
Y en caso de una reclamación, tener la evaluación y la calificación bien atadas, porque nos permite calificar a la vez los criterios de evaluación y las competencias específicas. Vamos a ver ahora cómo calificar una materia completa. Cuando vayamos a crear las unidades didácticas y convertirlas en situaciones de aprendizaje, en los dos bloques y clases siguientes que trabajaremos, haremos un reparto de los saberes básicos, de los criterios de evaluación, de las competencias específicas a lo largo del curso. A la hora de realizar este reparto, podéis abogar por la sencillez o complicaros la vida todo lo que queráis. Cuanto más criterios de evaluación y competencias específicas se repitan en las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje, más cálculos tendréis que hacer para transformar la evaluación en unos criterios de calificación sencillos que todo el mundo comprenda. Antes de explicaros cómo calificar una materia, quiero recordaros de nuevo la estructura del nuevo diseño de currículo. ¿Recordáis lo de los perfiles de salida, verdad? Cuando el alumnado alcanza el perfil de salida establecido en una etapa, entonces titula, se le da ese título. Los perfiles de salida de las competencias clave se alcanzan en toda la materia a través de las competencias específicas de cada materia. Por lo tanto, la calificación de la materia se establece a través de la calificación de sus competencias específicas. Como las competencias específicas se subdividen en criterios de evaluación, la calificación de los criterios de evaluación determinará la calificación de las competencias específicas. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Bien. Sucede entonces que a la hora de distribuir las competencias específicas y sus correspondientes criterios formando unidades didácticas, podéis hacerlo de manera muy sencilla o de manera muy compleja. Voy a poneros una situación ideal muy fácil para que lo comprendáis, tal y como antes hemos hecho con el ejemplo anterior de la anterior materia, y así seguro que lo comprendéis todo el mundo perfectamente. Imaginaos que nuestra materia tiene 10 competencias específicas y 20 criterios de evaluación. Entonces podemos dividirla en 10 situaciones de aprendizaje, una competencia específica en cada situación de aprendizaje. Podemos distribuir 4 situaciones de aprendizaje en el primer trimestre, 3 en el segundo y 3 en el tercero, por ejemplo. De antemano, yo os digo que establecer unos criterios de calificación basados tan solo en 3 procedimientos o instrumentos de evaluación para toda la materia no se puede hacer con este diseño curricular, porque la propia normativa establece la obligatoriedad de utilizar diversos instrumentos y procedimientos de evaluación y porque no responde ni a un aprendizaje ni a una evaluación competencial. Por lo tanto, a la hora de establecer la calificación final de la materia, si tenemos bien repartidas las competencias y los criterios de evaluación de manera equitativa, formando situaciones de aprendizaje, podemos crear unos criterios de calificación de la materia súper sencillos. Siguiendo el ejemplo anterior, como tenemos 10 situaciones de aprendizaje en las que hemos repartido equitativamente las competencias específicas y los criterios de evaluación, cada una de ellas podría valer un 10% de la materia, dado que cada competencia específica también correspondería a un 10% de la calificación de la materia. Si os dais cuenta, al igual que no sería correcto basarnos en los instrumentos para establecer los criterios de calificación, tampoco es correcto, en este ejemplo anterior que hemos dado, establecer como criterios de calificación una media de los 3 trimestres, porque en un trimestre hay 4 situaciones de aprendizaje, en otro hay 3 y en el otro hay 3 situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, la calificación coherente con los principios de la evaluación continua debería ser la media de las competencias específicas cuya calificación se obtiene de la calificación de sus criterios de evaluación repartidos en las situaciones de aprendizaje y no una calificación por instrumentos ni por trimestres. A la hora de repartir los elementos del currículo formando situaciones de aprendizaje, las combinaciones son infinitas. Y si se repiten los criterios de evaluación o las competencias específicas en diferentes situaciones de aprendizaje,
tendréis que crear ponderaciones y registrarlas en la PD para tener atada y relacionada la evaluación con la calificación. En cualquier caso, os aconsejo incluir una tabla o matriz a modo de resumen con los criterios de evaluación y sus correspondientes ponderaciones, su relación o reparto con las situaciones de aprendizaje del curso y también con los criterios de calificación, los cuales tienen que estar asociados a los procedimientos y a los instrumentos de evaluación. Esto recomiendo hacerlo dentro de la PD y tenéis ejemplos en el bloque. Pero como todavía no hemos llegado a esta parte, en cuanto al reparto de criterios de evaluación formando situaciones de aprendizaje, este trabajo, si queréis, lo podéis matizar más adelante, tampoco os preocupéis ahora por él. En el siguiente bloque didáctico emprenderemos ese reparto y podréis ya ir atando la calificación con la evaluación. De momento, de cara a la programación, lo importante es que la calificación del curso se diga que es la media de las competencias específicas, que se obtiene de ahí, no la media de los trimestres ni la media de los instrumentos. Muy ponderado tendría que estar para que esto funcionara. En el nuevo diseño de currículo es recomendable concretar los mínimos exigibles para superar la materia, que es algo tan sencillo como indicar que se corresponderá con el nivel suficiente de las rúbricas que utilicemos en el proceso de evaluación. Por ejemplo, el nivel de logro suficiente de cada competencia específica. Esos mínimos son los aprendizajes imprescindibles que debe alcanzar el alumnado para así conseguir una calificación positiva que correspondería a la calificación de 5 en la materia. En definitiva, sé que esa parte de la relación entre la evaluación y la calificación es la que más hace pensar al profesorado y bueno, que también más nos hace trabajar. Primero porque en el aula hay que proponer actividades coherentes con los elementos de la evaluación y calificar esas actividades con rúbricas. No nos podemos inventar cualquier tipo de actividad, tiene que estar relacionada con los elementos curriculares. Y segundo, porque hay que cuadrar la evaluación con los criterios de calificación mediante ponderaciones, con los criterios asociados a determinados instrumentos o procedimientos de evaluación. Pero me gustaría que no os detuvierais a pensar la importancia, que os detuvierais a pensar la importancia que tiene todo esto realmente en la vida, en la evolución del alumnado. Porque todos hemos sido estudiantes y quizá no hayamos estado de acuerdo con la calificación que nos han puesto, ¿verdad? Así que es muy importante tener bien atada la evaluación y la calificación para ser justos y para que en caso de una reclamación siempre podamos salir airosos de ese proceso. A la hora de evaluar y calificar, se debe prestar atención a las diferencias individuales del alumnado, especialmente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Como sabéis, su evaluación se concreta en la documentación que individualiza su enseñanza, como son los planes individuales o las adaptaciones curriculares, las cuales no caben en el trabajo didáctico que entregamos en oposiciones esencialmente por motivos de espacio. Pero sí que podemos decir cómo se realizará la evaluación con este tipo de alumnado, como pueden ser las adaptaciones metodológicas en cuanto al tipo o duración de las tareas y pruebas, la modificación de las ponderaciones de los criterios de evaluación para adaptarlos a sus necesidades y también de calificación, o la supresión de determinados elementos curriculares cuando hablamos de alumnado con necesidades educativas especiales que presentan adaptaciones curriculares significativas y se modifican los elementos del currículo. Bien, para el alumnado que no requiere, que no adquiere adecuadamente los aprendizajes propuestos, se contemplan diferentes tipos de medidas de apoyo y de refuerzo educativo, los cuales se aplican en cuanto se detectan problemas de aprendizaje. Por ejemplo, al completar en la primera unidad didáctica, al contemplar en la primera unidad didáctica que no se alcanzan los objetivos propuestos, ya cogemos y las aplicamos. Nosotros las aplicamos en nuestra materia a lo largo de todo el curso, exactamente con actividades de refuerzo. Cuando tras la evaluación del primer trimestre contemplamos que el alumnado no ha superado esa evaluación, entonces aplicamos ya un sistema de recuperación, medidas de recuperación, para ayudar a superar los aprendizajes no alcanzados. Estas medidas de refuerzo y de recuperación se aplican a lo largo
de todo el curso tras el primer instante de su detección. ¿Cómo se puede recuperar las unidades didácticas o aprendizajes no superados? Es habitual hacer recuperaciones parciales al término de cada sesión de evaluación trimestral, pero de manera, eso sí, individualizada. Imaginaos una programación con 12 unidades didácticas. En la primera sesión de evaluación, un alumno o alumna suspende porque obtiene un 1 en la primera unidad didáctica, un 2 en la 2, un 3 en la 3 y un 5 en la 4. La media le da 2,6 puntos, que se redondea al alza y por tanto obtiene un 3 en la calificación del primer trimestre. Entonces, solo tiene que recuperar los aprendizajes no superados, las unidades didácticas que no ha alcanzado 5, pero la cuarta no, porque la tiene aprobada. Además, se sugiere utilizar los mismos procedimientos e instrumentos de evaluación que se utilizaron previamente para calificar al alumnado. Por ejemplo, si la unidad didáctica 3 la suspendió porque no entregó ninguna tarea, pero sí aprobó su examen, entonces solo es necesario que entregue las tareas que no entregó en su día. De eso se trata la evaluación continua. ¿Lo veis? No digo que tenga que ser siempre así, porque al final es el profesorado el que decide cómo evaluar y calificar, y tanto las técnicas como los procedimientos y los instrumentos de evaluación los elige la persona docente. Esta es una manera de las muchas que pueden utilizarse para calificar, pero qué duda cabe que esta forma es muy justa y equitativa de enseñar, de educar, de ayudar y de evaluar, respetando al 100% la normativa sin que sea especialmente complicado. Resulta que al final un alumno o alumna obtiene un 4 en la materia, por lo que suspende. Entonces puede presentarse a una evaluación final en la que podrá superar la totalidad de la materia, pero ¿tendrá que recuperarlo todo? No, solo los aprendizajes que no haya superado. De igual modo, lo más justo es seguir utilizando los mismos procedimientos e instrumentos con los cuales se ha evaluado a lo largo del curso. ¿Lo veis? Si pese a todo no alcanza los 5 puntos en la evaluación final, entonces se puede presentar una prueba extraordinaria coordinada por el departamento, en este caso de Geografía e Historia, en bachillerato. Esta prueba se realiza en la etapa de bachillerato, no en la ESO. Antes de enfrentarse a ella, se debe entregar al alumnado que asista a esta prueba un plan de recuperación encaminado a facilitar la superación de la prueba extraordinaria, que estará basada en los mínimos exigibles. Hay que informar detalladamente y de manera individualizada al alumnado y a sus familias del tipo de prueba y de los criterios de calificación de la evaluación extraordinaria. Por cierto, ya que estamos en bachillerato, recordad que si vais a programar en cualquiera de las materias de segundo de bachillerato, debéis tener en cuenta cómo se estructura la selectividad de cada materia y ajustar la programación y las unidades didácticas a los contenidos que se piden. Además, también hay que proponer pruebas escritas ajustadas a las características de la EBAU. Así estaremos preparando a nuestro alumnado de forma adecuada para su acceso a la universidad, al mismo tiempo que le estamos formando adecuadamente para superar su segundo de bachillerato. Pues bien, para garantizar la objetividad y la transparencia de la evaluación, las familias y el alumnado deben ser informados de todas las decisiones que afecten al proceso de evaluación y de los criterios de calificación que van a utilizarse. En muchas ocasiones se les proporciona una copia de la programación de aula con sus criterios de evaluación y sus correspondientes instrumentos, o un esquema resumen en el cual figuren simplificados los criterios de calificación. Este intercambio de información y de comunicación con las familias, por el medio que sea, aplicaciones, mail, teléfono, presencial, debe ser fluido, especialmente cuando tenemos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Y el mensaje transmitido debe ser fácil de comprender. La normativa educativa establece que no solo los aprendizajes del alumnado deben evaluarse, también se ha de realizar una evaluación sobre el proceso de enseñanza y la práctica docente. Su objetivo es mejorar y adecuar la metodología, la atención a las diferencias individuales del alumnado,
así como las técnicas, los procedimientos e instrumentos de evaluación, a las características específicas y a las necesidades educativas que presenta el alumnado. Se realiza en 3 dimensiones: la autoevaluación, que realizamos sobre nuestro trabajo como docentes, en la que valoramos las unidades didácticas con indicadores de logro; la evaluación del alumnado de la práctica docente, en la que nuestro alumnado es quien valora la calidad de nuestro trabajo y el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante cuestionarios; la evaluación desde el departamento didáctico, en la que se valora en conjunto la progresión de la programación docente, que recogemos en un informe o memoria final. Para realizar esta evaluación sobre la práctica docente, disponemos de una serie de técnicas, de procedimientos e instrumentos de control que permiten obtener información para llevar a cabo la evaluación del proceso del proceso de enseñanza en su conjunto. En los ejemplos del bloque encontraréis una gran cantidad de instrumentos como encuestas del alumnado, cuestionarios de autoevaluación, a modo de rúbricas, dianas de evaluación, escalas de valoración, entre otros. Todos estos instrumentos son coordinados por el departamento didáctico. Es importante que tanto los instrumentos como sus correspondientes indicadores de logro sean coherentes con el trabajo que vais a presentar. No los busquéis en internet y copiéis cualquier cosa directamente sin reflexionarlo, porque lo más probable es que mezcléis diferentes elementos curriculares de diseños curriculares que no coinciden. Por ejemplo, valorar estándares de aprendizaje en currículos de enseñanzas mínimas donde no los hay. Mi recomendación es que creéis los vuestros propios de manera coherente con el trabajo didáctico presentado y vuestra intención educativa. No olvidéis valorar el trabajo en equipo con el resto del profesorado, tanto del departamento, en nuestro caso el departamento de Geografía e Historia, como del equipo docente del grupo. El equipo docente es el conjunto de profesorado que trabaja en ese grupo, que está coordinado por el tutor o tutora. Recomiendo hacer una autoevaluación de cada unidad didáctica, pasar un cuestionario trimestral al alumnado para que evalúen nuestra práctica docente y, finalmente, evaluar la programación con una memoria final. Por cierto, ¿sabéis para qué sirven esas memorias o informes de los cursos académicos? Para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de iniciar el curso, debemos acudir al informe del año pasado para conocer qué hizo la persona docente anterior y conocer los problemas detectados en cuanto a la programación. Así mejoramos siempre. ¿Cómo completamos este apartado de la programación didáctica? La mejor manera de empezar es comentar las referencias de la normativa autonómica que establecen los principios de la evaluación y que nos permiten justificar las decisiones que tomamos en materia de evaluación. Toda esta normativa la tenéis en el anexo. A continuación, presentamos los ejemplos curriculares implicados en la evaluación. Si programáis en un curso par con el currículo básico, tenéis que hacer referencia a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de vuestra materia. Los tenéis en anexo. Si aquí ponéis todos los criterios y todos los estándares de aprendizaje, es muy posible que os quedéis sin espacio, por lo que es frecuente indicar tanto los criterios como los estándares en las fichas de las unidades didácticas, que es lo que haremos en la siguiente semana en la que trabajemos didáctica. Hay currículos autonómicos que presentan criterios de evaluación y estándares de aprendizaje comunes, que tienden a presentar realmente una especie de carácter procedimental. Si los tenemos, entonces los podemos incluir ahora, aquí en este apartado, dejando el resto de los estándares y criterios para las fichas de las unidades didácticas. Así no os repetís. Si programáis en un curso impar, con las nuevas enseñanzas mínimas, tenéis que indicar los criterios de evaluación asociados a cada competencia específica de la materia en la que programáis. Los tenéis en anexo. Veréis que realmente no son muchos, en comparación con otro diseño de currículo. Igualmente, podéis explicar que los criterios de evaluación se encuentran en las situaciones de aprendizaje que componen la programación didáctica.
eso ya dependerá realmente de cómo queréis organizar vuestra PD. Cierto es que este reparto vais a tener que hacerlo en algún momento de la programación. Los indicadores de evaluación y las actividades que los concretan vendrán ya en las situaciones de aprendizaje. En ambos casos, todo depende de lo que diga la convocatoria y del espacio de que dispongamos para la programación didáctica. También depende de la materia en la que estamos programando, del número de elementos curriculares que traiga y de cómo vosotros queréis organizar la programación. Porque como siempre os digo, al final no hay un único camino, hay tantos como personas docentes. Hay que incluir aquí las técnicas, los procedimientos y los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar y calificar al alumnado. Os aconsejo que expliquéis bien en qué consiste cada elemento, hacer una selección variada y adaptada al alumnado con necesidades educativas y técnicas que faciliten la participación del alumnado en el proceso de la evaluación. En algún momento de la programación, ahora o bien más adelante, cuando se formen ya las unidades didácticas, tendréis que asociar los criterios de evaluación con los procedimientos e instrumentos que vayáis a utilizar. Es muy importante comentar el uso de rúbricas de evaluación, es esencial. Por cierto, es imposible que la programación didáctica incluya las rúbricas que vamos a utilizar, sencillamente por motivos de espacio, pero podremos hacerlas todas en las unidades didácticas desarrolladas. Otra cuestión que comentar en la programación son las fases o momentos de la evaluación. Lo más importante es explicar bien las características de la evaluación inicial o diagnóstica, en qué consiste, los instrumentos utilizados y las consecuencias de sus resultados para el proceso del aprendizaje que vamos a iniciar. También podemos comentar el carácter formativo, formador de la evaluación a fin de contribuir a la mejora del aprendizaje del alumnado, guiarles el camino de la excelencia. Los criterios de calificación deben ser coherentes con el reparto de los elementos curriculares en unidades didácticas o situaciones de aprendizaje y sobre todo comprensibles para el alumnado y las familias, de verdad. Las familias tienen que comprender nuestro vocabulario. La calificación es una de las partes más importantes para evitar reclamaciones. Hay que hacerlo bien, debe ser coherente con la evaluación. Debéis indicar al menos los criterios de calificación de la materia y posteriormente en cada unidad didáctica indicar los criterios de calificación de cada una de ellas, en caso de que sean diferentes, que es posible que sí. ¿Pueden ser los mismos en cada unidad didáctica? Pueden ser, sí, pueden ser, aunque si fueran todos, igualmente yo creo que sería un poco monótono. Y es posible que una unidad didáctica queráis hacer un proyecto y en otra no, en una un examen y en otra no, en otra un trabajo y en otra hacer tareas, etc. Por lo que también es natural que sean diferentes, de manera coherente con la naturaleza de los elementos curriculares implicados con la metodología aplicada, la cual puede ser diferente entre situaciones de aprendizaje. Podéis hacer un cuadro resumen de todos los criterios de calificación de las unidades didácticas del curso y trasladarlo a esta parte de la programación. Recordad que si programáis con las nuevas enseñanzas mínimas, es recomendable explicar los mínimos exigibles para superar la materia. El siguiente paso es explicar cómo evaluar y calificar al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, con sus correspondientes adaptaciones. También debemos comentar cómo realizar los planes de refuerzo y de recuperación de nuestra materia a lo largo del curso. Hay que explicar también las características de la evaluación final y si programamos en la etapa de bachillerato, las características entonces de la prueba extraordinaria. Por último, vamos a explicar los mecanismos de información al alumnado y sus familias y cómo se realiza la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, señalando las técnicas, instrumentos y procedimientos que utilizaremos para ello. Este apartado, el de la evaluación de la práctica docente, puede ir dentro de la evaluación de la PD o en otro apartado independiente, eso sí, tiene que ir dentro de la PD. Y cómo completar la evaluación de una unidad didáctica.
Pues es similar al de una programación, pero más concreto, adaptado a las características de la situación de aprendizaje propuesta y a los elementos curriculares presentes en ella. Podemos empezar con los principios de evaluación que establece la normativa autonómica y a continuación presentamos los elementos curriculares implicados. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje con sus correspondientes actividades de evaluación si programamos en un curso par. Y los criterios de evaluación desglosados en indicadores de evaluación con las actividades que los concretan si lo hacemos en un curso impar. Las técnicas, procedimientos e instrumentos que utilizaremos también deben concretarse, incluyendo el uso de rúbricas para las actividades de evaluación. Procurad que ambos elementos sean variados y adaptados a las diferencias individuales del alumnado. Luego explicamos cómo se realiza la evaluación inicial para ajustar el proceso de enseñanza a la realidad del aula. Y el carácter formativo y formador del proceso de evaluación que nos permitirá ofrecer retroalimentación al alumnado para ayudarles a superar sus dificultades. El siguiente paso es explicar los criterios de calificación de la unidad didáctica. Deben ser coherentes con los elementos curriculares implicados en una unidad y sobre todo comprensibles para el alumnado y las familias, con un extracto a modo de resumen. Mira que lo digo a veces esto, ¿eh? Bueno, solo si programamos en un curso impar con las nuevas enseñanzas mínimas podemos concretar los mínimos exigibles para superar la unidad didáctica. Si tenemos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, explicamos cómo será evaluado y cómo será también calificado, con sus correspondientes adaptaciones. Finalmente, explicamos las medidas de refuerzo y recuperación de la unidad didáctica para el alumnado con una calificación negativa, los mecanismos de información del proceso de evaluación y los procedimientos e instrumentos que utilizaremos para evaluar el proceso de enseñanza, la práctica docente y la propia unidad didáctica. Bueno, al final yo creo que no resulta tan difícil, ¿verdad? Estos son los aspectos que necesariamente se deben abordar en el apartado de la evaluación de una programación y de una unidad didáctica. Ahora, para comprenderlo bien, os toca leer la teoría del bloque y todos los ejemplos. Ahí veréis cómo se hace, con ejemplos claros. Prestad mucha atención y haced una lectura en profundidad porque es importante comprenderlo correctamente. El anexo de este bloque es esencial porque os ayudará a comprender el proceso de evaluación en su conjunto y las peculiaridades que presenta la comunidad autónoma por la que os vais a presentar. En el anexo vais a encontrar, primero, la normativa específica relacionada con la evaluación. Esta es la normativa que vamos a indicar como referencia en nuestro trabajo didáctico. Es necesario hacer una lectura comprensiva para saber de qué trata. Segundo, los principios de evaluación que establece el currículo autonómico para los cursos pares y para los cursos impares. Estos principios suelen coincidir con lo que establecen los reales decretos, tanto el currículo básico como las enseñanzas, como las nuevas enseñanzas mínimas. Pero es aconsejable que los tengáis en cuenta a la hora de programar. Recordad que la nueva normativa que afecta a la evaluación y los currículos autonómicos los encontraréis en la plataforma legislativa, exactamente en el módulo legislación normativa dentro de la comunidad autónoma correspondiente. Ahí lo tenéis todo, muy organizado. Tercero, vais a encontrar los criterios de evaluación de las materias de nuestra especialidad de geografía e historia. Dentro de cada comunidad autónoma se indican los criterios de evaluación de nuestras materias para los cursos pares e impares. También se indican en las páginas del currículo autonómico en los que se encuentran los estándares de aprendizaje de las materias de los cursos pares. Estos son los elementos curriculares implicados en la evaluación que vamos a utilizar en nuestro trabajo didáctico, ¿vale? Cuarto, vais a encontrar las peculiaridades de la evaluación de cada comunidad autónoma explicadas
¿Qué vamos a encontrar aquí exactamente? Pues básicamente aquí se explican las características que presenta el proceso de evaluación diferente en cada comunidad autónoma. Se trata de un breve resumen para que comprendáis cómo se evalúa y califica en vuestra comunidad, fusionando realidad y legalidad. También se indican las plataformas digitales de la administración que ayudan al profesorado a evaluar y calificar, así como las fechas de la prueba extraordinaria para el alumnado de bachillerato. Quinto, los criterios de valoración de los tribunales de oposiciones. Recordad que es importante seguir estos criterios a la hora de enfocar la evaluación en vuestro trabajo didáctico, porque en ellos está la clave para alcanzar una buena calificación. Y finalmente, un ejemplo esquemático de lo que hay que hacer en este apartado de la programación o de la unidad didáctica para diferentes tipos de plazas. Y bueno, pues como podéis observar, el anexo es importante, es muy importante. Necesitáis acudir a él para enfocar adecuadamente el proceso de evaluación de vuestras programaciones y de vuestras unidades didácticas. Una pregunta que me formulan las personas aspirantes es: ¿cómo se evalúan las competencias? Bueno, es fácil, ¿eh? Evaluando y calificando los aprendizajes del criterio de evaluación que se está trabajando. Entonces así se evalúan y califican a sí mismo las competencias con las cuales estos aprendizajes están vinculados, porque están vinculados. Por ejemplo, en el diseño de currículo básico, cuando calificamos y evaluamos los criterios de evaluación, estamos evaluando las competencias clave asociadas mediante el perfil competencial. Y con el diseño de enseñanzas mínimas, al calificar los criterios de evaluación, calificamos las competencias específicas, las cuales a su vez conectan con las competencias clave mediante el descriptor operativo del perfil de salida. Así se evalúan y califican las competencias. Yo creo que ahora tenéis más claro todo el proceso de evaluación. Si os queda algo por comprender, como la relación entre la evaluación y la calificación, no os preocupéis ni os detengáis, terminad igualmente este apartado de vuestro trabajo didáctico, pero no lo cerréis del todo, ¿eh? Será en la siguiente clase dedicada a la secuenciación, cuando terminéis de comprender realmente el proceso de evaluación, porque ahí haremos el reparto de los elementos curriculares formando unidades didácticas y situaciones de aprendizaje. De hecho, hasta que no hagamos un reparto de todos los criterios de evaluación, va a resultar complicado concretar unos criterios de calificación coherentes y comprensibles para toda la programación didáctica. Ahora quiero comentaros unas buenas y unas malas prácticas docentes para que comprendáis la situación actual y la problemática que surge en torno a la evaluación. Toda persona que está dando clase me va a entender perfectamente. Sucede que a la hora de la verdad, no todo el profesorado tiene tanto cuidado con la distribución de los elementos curriculares y reduce la evaluación y la calificación a la mínima expresión. Actualmente seguimos encontrando programaciones de centros donde se califica todo el curso con los siguientes criterios: la actitud un 10%, actitud un 10%. El cuaderno un 20% y el examen un 70%. Esto todavía pasa. Donde solo, además, hay un examen al trimestre. Bueno, y estos son los criterios de calificación que se establecen para toda la programación. Cuando yo oposité, estos eran los criterios de calificación. Pero desde entonces han cambiado la ley educativa 3 veces. Estas programaciones, aunque erróneas en cuanto a la calificación se refiere, lo demás puede estar bien, pero erróneo en cuanto a calificación se refiere, se mantienen en los centros por inercia. Pero no debiera ser así, porque no es coherente con la filosofía que impregna la normativa, ni con la naturaleza de los elementos curriculares presentes en las unidades didácticas. Focalizar la evaluación en uno o como mucho 2 instrumentos o procedimientos de evaluación es un error. Fijaos que los instrumentos son el medio, no son el fin. Los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación que pueden ser evaluados y calificados a través de varios instrumentos. Los instrumentos de evaluación permiten hacer observable la adquisición de los aprendizajes descritos en los criterios de evaluación. Por lo tanto, lo que calificamos no es el instrumento,
sino la adquisición de los aprendizajes competenciales que evidencian esos instrumentos. Además, si os dais cuenta, a lo largo de la clase en ningún momento he hablado yo de la actitud del alumnado, ¿verdad? Porque no es un procedimiento ni es un instrumento. Esta viene implícita en el hecho de participar o no con la realización de las actividades propuestas. Valorar o calificar la actitud se hacía antes con otras leyes educativas. Ahora no se califica, sino que debe corregirse mediante el procedimiento sancionador correspondiente que establece el centro. Tampoco es coherente asignar una calificación a aspectos como, por ejemplo, la limpieza del cuaderno, el portfolio, las faltas de ortografía o cualquier otro aspecto que no esté recogido en los criterios de evaluación y en las rúbricas que creamos para calificar. Otro error es no vincular los criterios de evaluación con sus procedimientos o instrumentos. Es decir, tiene que existir un anclaje curricular para poder evaluar y calificar. También es un error en una unidad didáctica no establecer los criterios de calificación con su puntuación correspondiente. Por ejemplo, dar 10 puntos a un examen sin haber fraccionado la puntuación de cada una de las preguntas. Por otra parte, tampoco sería adecuado suspender a un alumno o alumna por no entregar un determinado producto. Puede tener repercusión en la calificación y es evidente que la va a tener. Pero no se le puede suspender solo por ello, porque no es coherente con los principios de la evaluación continua. Otra mala práctica docente es hacer una única prueba trimestral y valorarla con un 90%, porque esta situación lleva a la ansiedad al alumnado y perderíamos a muchos de ellos por el camino. No es coherente con el diseño universal de aprendizaje, el DUA. ¿Recordáis eso de que nadie se quede atrás, verdad? Lo dice el DUA. Esto se hacía antes, hace 20 años, pero ahora no. Ahora no se debe trabajar así. Ojo, he dicho que no se debe trabajar así y que no es coherente con los principios de evaluación continua. No que no se haga, porque en la práctica docente estas situaciones se mantienen. Entonces seguro que os estáis preguntando, la gente nueva, ¿cómo es posible que se mantengan estas situaciones hoy? Bueno, pues porque el profesorado en activo se dedica a lo que tiene que hacer, dar clase, trabajar y lo hace bien. Y los cambios de las leyes educativas les pasan por encima sin darse cuenta. Muchas veces no se cambia nada o casi nada con el cambio de estas leyes y todo se mantiene igual. El problema surge cuando les llaman a formar parte de los tribunales de los procesos selectivos, porque este profesorado a veces califica en base a lo que ellos hacen en el aula, aunque esté desactualizado. Para nosotros es importante estar al día porque vosotros cambiaréis la educación. La evaluación que propongáis puede ser mejor o peor para un tribunal o para otro. Particularmente ahora, en momentos de cambio de normativa, tenemos muchos currículos, muchos diseños de currículo, donde además la gente trabaja de oídas, de lo que ha escuchado, sin haberse leído la normativa. Nosotros sí que nos la hemos leído y dice que la calificación es resultado de la evaluación y que los criterios de evaluación son los referentes del proceso de evaluación. Recordadlo de cara a las preguntas del debate. Así que, cuando vayáis a crear vuestro sistema de evaluación, reflexionad profundamente en lo que hacéis. Si respeta los elementos curriculares y la metodología aplicada en el aula, si además es realista, si no es un galimatías que nadie entienda, entonces sirve. Y apostad siempre por las buenas prácticas docentes. ¿Cuál sería una buena práctica docente? Pues metodologías activas. Diferenciar entre instrumentos, procedimientos, técnicas de evaluación y crear unos criterios de calificación sencillos, resultados de una buena evaluación en la que todo esté atado. La propia normativa y hasta los criterios de valoración de los procesos selectivos hacen referencia a la variedad de instrumentos y procedimientos de evaluación. Imaginad que hacemos un examen escrito en una unidad didáctica. Entonces, procurad que las preguntas del ejercicio expresen aquello que piden los criterios de evaluación. Que una vez hecha la prueba,
para corregir, compartamos la rúbrica con el alumnado y que hagan autoevaluación y coevaluación. De este modo el alumnado aprende los fallos y aquello que se le pide. Y en esa misma unidad didáctica, procurad que también haya tareas en el portfolio y que tengamos un debate. En otra unidad didáctica, que haya un proyecto y en otra un trabajo de investigación. Con una programación así, con muchos y diversos instrumentos y procedimientos de evaluación debidamente repartidos entre los criterios de evaluación, ¿cómo es posible establecer como criterios de calificación únicos el 10% de la actitud, el 20% de las tareas y el 70% del examen? Es imposible. No es coherente con la metodología aplicada o con los elementos de la evaluación implicados. ¿Lo veis ahora? Bien, pues me alegra mucho que lo veáis. Las formas de evaluar y calificar que vais a ver en los ejemplos del bloque, que esa es la clave, ahí está el cómo en los ejemplos del bloque, fusionan legalidad con la praxis educativa de calidad. Si fuéramos puristas y nos basáramos solo en la normativa, estableceríamos en esos ejemplos como criterios de calificación solo la media de los criterios de evaluación en base a los principios de la evaluación continua, de modo que el alumnado tuviera la media de los criterios de evaluación y estaría perfecto, es purista. Pero esa situación es incomprensible para el alumnado, que necesita unos criterios de calificación resumidos, no el texto de los criterios de evaluación. ¿Lo veis? Por ello, vais a encontrar unidades didácticas y situaciones de aprendizaje que apuesten por un término medio donde esté todo atado, con diferentes y variados procedimientos e instrumentos de evaluación, porque así lo dice la normativa educativa. No en todas tenemos que hacer exámenes, en algunas podemos hacer proyectos, tareas o trabajos y en otras pues se puede hacer un poco de todo. Pero con unos criterios de calificación que resuman todo esto, ponderado debidamente, basados en procedimientos que el alumnado pueda comprender, en los que cada unidad didáctica se haya respetado la naturaleza de los elementos curriculares implicados en esa unidad didáctica o situación de aprendizaje, en ese contexto educativo en el que estamos enseñando. En consecuencia, siempre que elaboréis actividades de evaluación inspiradas en los estándares para los de los cursos pares o en los indicadores de evaluación basados en los criterios en los impares, y califiquéis solo estas actividades de evaluación ajustando a la realidad de vuestro grupo, realmente lo estaréis haciendo bien. Así que tranquilidad, porque la mayor complejidad está muchas veces en la terminología que se utiliza, terminología didáctica, que no siempre nos puede liar, porque muchas personas utilizan distintos términos, pero la verdad es muy sencillo. En pocas palabras, se resume en que hay que calificar actividades de evaluación inspiradas en estándares de aprendizaje para los cursos pares con el diseño y currículo básico, o en indicadores de evaluación en los cursos impares con el diseño y currículo de enseñanzas mínimas. Estas actividades determinan la calificación de la unidad didáctica o de la situación de aprendizaje, y bueno, pues las calificaciones de las unidades didácticas o de las situaciones de aprendizaje al final van a configurar la calificación de la materia. Eso sí, el denominador común de todo este proceso son los criterios de evaluación, que son los que vamos a ir calificando y que configuran finalmente la calificación de la materia. Así de fácil. En Canarias y Cataluña encontramos diferencias relacionadas con la evaluación y la calificación que debo explicar. Estas diferencias afectan solo a los cursos pares, segundo, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Para los cursos impares os sirve perfectamente la clase anterior, basada en el diseño de currículos de enseñanzas mínimas. Cuando ya se haya implantado los nuevos currículos educativos derivados de las enseñanzas mínimas en los cursos pares también, estas diferencias desaparecerán, pero de momento pues hay que tenerlas en cuenta. Empezamos con Canarias. En Canarias, las principales diferencias de la evaluación radican en el qué y el cómo evaluar. También en los criterios de calificación. Entonces, ¿qué evaluar? Según la normativa, los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y del grado de desarrollo de las competencias de la etapa son los criterios de evaluación. Esto es igual. Bien. De hecho, pero aquí hay más todavía.
De hecho, los criterios de evaluación definidos en el currículo vigente cumplen una función nuclear en la concreción del currículo al conectar todos los elementos que lo componen: los objetivos de la etapa, las competencias, los contenidos, los estándares de aprendizaje y hasta la metodología. Por lo tanto, los criterios de evaluación serán el referente y el punto de partida para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de las situaciones de aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá así a un doble cometido: orientar el aprendizaje y reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una función formativa. Los estándares de aprendizaje nos ayudarán a plantear las actividades que se van a realizar en las situaciones de aprendizaje. En el bloque se indican las páginas exactas de la normativa autonómica en la que vienen los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje para las materias de la ESO y bachillerato en Canarias. Lo que haremos en este apartado de trabajo didáctico es comentar que los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje se extraen del currículo autonómico y que se encuentran repartidos en las fichas de las situaciones de aprendizaje que van dentro de la programación didáctica. Y ahora bien, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar las mismas técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que comentamos en la primera parte de la clase. Esto es lo mismo. En la programación y la unidad didáctica vamos a indicar los instrumentos que se utilizarán, así como las rúbricas de uso recomendado por la normativa educativa, con el fin de proporcionar objetividad y transparencia a la evaluación. Estas rúbricas se utilizan para evaluar los criterios de evaluación. Marcan los niveles de logro o los resultados de aprendizaje evaluables de cada uno de ellos. Los modelos nos lo proporciona la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Podéis acceder a ellos, a estos modelos, desde el bloque clicando en los enlaces. Los resultados o niveles de logro de las rúbricas concretan el grado de adquisición de las competencias y de los objetivos, así como la comprensión de los contenidos y los estándares de aprendizaje trabajados en cada criterio de evaluación. En base a estas rúbricas, crearemos las nuestras propias para evaluar y calificar las producciones del alumnado, las pruebas y el producto final que hagamos en las diferentes situaciones de aprendizaje que vayamos a crear. Por lo tanto, la calificación del alumnado procederá de las rúbricas que se elaboren para cada situación de aprendizaje. Eliminamos, por lo tanto, los porcentajes de calificación de los instrumentos, tal y como se hacía antes. Bien, os pongo un ejemplo. Imaginad que en una situación de aprendizaje tenemos dos criterios de evaluación. La calificación del alumno o alumna en dicha situación puede ser perfectamente la media de ambos criterios. Puede ser. Para obtener la calificación de cada criterio de evaluación, en esa situación de aprendizaje elaboramos actividades, pruebas o productos orientados en la línea de los estándares de aprendizaje que evaluaremos mediante rúbricas, obteniendo así la calificación del criterio de evaluación correspondiente. Perfecto. De esta manera, la calificación del trimestre procederá lógicamente de las situaciones de aprendizaje que se trabajen y la calificación final de las situaciones de aprendizaje que se trabajen a lo largo de todo el curso. Bien. ¿Y en Cataluña? Pues bueno, en Cataluña estamos elaborando una unidad didáctica para las plazas de estabilización, para cuyos exámenes los tendremos en 2023. Para los cursos impares os sirve la primera parte de la clase. Para los pares, las principales diferencias se encuentran en el qué y en el cómo evaluar, así como en los criterios de calificación del sistema de recuperación. Así que vamos a ir con ello. Empezamos. ¿Qué vamos a evaluar aquí? Bueno, pues antes de nada, hay que aclarar que en la ESO la evaluación gira en torno a las competencias, puesto que se evalúa el grado de adquisición de las competencias básicas seleccionadas por el departamento para el curso. En el bachillerato se evalúa la adquisición de las competencias generales para la etapa y las específicas de la materia. Además de las competencias, también se tendrá en cuenta los objetivos y los criterios de evaluación de la materia en la que se programa implicados en esa unidad didáctica. Bien, de hecho,
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado y determinar el grado de consecución de las competencias básicas y de los objetivos. Así que, como siempre, la clave: criterios de evaluación. La evaluación formativa adquiere aquí un carácter fundamental y orientador a la hora de analizar y valorar y reorientar la práctica docente de la etapa educativa para conseguir los objetivos de aprendizaje que establece el currículo. En el bloque se indican las páginas exactas donde encontrar los criterios de evaluación de todas nuestras materias. En cualquier caso, hay que recordar que en nuestro nivel de concreción curricular, en la unidad didáctica, los criterios de evaluación que nos aporta el currículo nos servirán de punto de partida para formular los nuestros propios criterios de esa unidad didáctica. Si programáis en la ESO, estos criterios se podrán concretar en indicadores de evaluación que tengan como referentes los niveles de gradación de las competencias básicas presentes y que nos ayuden a evaluar el grado de logro de dichas competencias. Y si se programa en bachillerato, estos indicadores, segundo de bachillerato, pues tendrán como referente los propios criterios curriculares, los objetivos, las competencias presentes en esa unidad didáctica. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos este apartado de la unidad didáctica? Bueno, lo que haremos es extraer los criterios de evaluación de nuestra materia del currículo autonómico implicados en esa unidad e indicar que se concretan a través de la formulación de criterios de evaluación didácticos, y los formularemos. También se pueden comentar que en la ESO se utilizarán indicadores de evaluación para evaluar el grado de logro de las competencias básicas trabajadas en la unidad. Los indicadores los vamos a redactar ahora o después en la siguiente clase. ¿Qué evaluaremos? Para evaluar a nuestro alumnado utilizaremos técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación variados, realistas y que favorezcan la participación del alumnado en el proceso. Son los mismos que hemos visto en la primera parte de la clase. En la unidad didáctica vamos a indicar aquellos que se utilizan, así como las rúbricas con el fin de proporcionar objetividad y transparencia a la evaluación. Las rúbricas que se utilizan en la ESO para evaluar las subcompetencias ligadas a las 4 dimensiones de la competencia social en la que está dividida nuestra materia nos la proporciona el Departamento de Educación de la Generalitat. En el bloque se indica cómo acceder a ellas. También utilizaremos rúbricas para la evaluación de las actividades competenciales y el producto final de la unidad didáctica que nosotros elaboraremos a partir de la adaptación de los criterios e indicadores de evaluación en esa unidad didáctica. En la próxima clase os explicaré cómo hacerlo, y veremos algunos ejemplos. En el blog también tenéis ejemplos de todo esto. En cuanto a la calificación, bueno, pues en la ESO está relacionado con los niveles de logro de las competencias básicas, y en el bachillerato se relaciona con la adquisición de las competencias generales y específicas, junto con los objetivos. En este sentido, la calificación de una unidad didáctica consistirá, es sencillo, en determinar el grado de adquisición de las competencias trabajadas en esa unidad, teniendo como referente los indicadores de evaluación que hemos formulado asociados a cada criterio de evaluación. ¿Y cómo se hace exactamente? Pues muy sencillo. De entre las actividades competenciales que hemos formulado para la unidad didáctica, seleccionamos aquellas que vamos a calificar y que nos servirán para valorar el grado de adquisición de las competencias y los objetivos trabajados. Deben tener como referente los indicadores de evaluación que hemos formulado asociados a cada criterio. Así de fácil. Simplemente calificamos las actividades que nosotros seleccionamos de la unidad didáctica. Eso sí, deben ser actividades verdaderamente competenciales, que contribuyan a alcanzar los objetivos, como el producto final de un proyecto, algunas de las tareas de la unidad o una prueba competencial. Para calificarlas, crearemos rúbricas. Para inspiraros en la creación de las rúbricas en la ESO, podemos partir
de las que nos proporciona el Departamento de Educación. Para expresar los resultados del aprendizaje del alumnado se deben utilizar calificaciones cualitativas. Para simplificar el proceso y el cálculo de las calificaciones, la propia normativa establece equivalencias numéricas para esa calificación cualitativa. Las tenéis todas en el bloque. La normativa del bachillerato establece que los resultados se deben expresar mediante calificaciones numéricas de 0 a 10. Pues bien, así evaluamos y calificaciones en los cursos pares en Cataluña. Y ahora, en País Vasco ya tenemos la convocatoria. Esto indica que el trabajo didáctico que se presente en los siguientes procesos selectivos estará relacionado con el nuevo currículo, el cual todavía no se ha publicado. Así que no tenemos más remedio que esperar a que se publique. Quizá lo tengamos en torno a marzo, por ahí lo vamos a tener. Mientras tanto, para no perder el tiempo, visualizad y leed todos los bloques generales, exactamente la parte correspondiente al diseño de currículo de enseñanzas mínimas, porque el nuevo currículo está basado en el de enseñanzas mínimas, por lo que todos los ejemplos que tenéis en el bloque de los cursos impares os sirven. ¿Qué hay que hacer esta semana? Vamos a elaborar el apartado de evaluación de nuestro trabajo didáctico. Es importante comentar la normativa autonómica sobre evaluación y presentar los elementos que intervienen, según el curso y la materia en la que venimos programando, lógicamente. A continuación, señalamos las técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que se van a utilizar. No olvidéis incluir las rúbricas para calificar, indicar que vais a utilizar rúbricas para calificar. Se pueden tratar también las fases y los tipos de evaluación. Recordad que lo más importante es comentar las características y consecuencias de la evaluación inicial. Hay que explicar los criterios de calificación y cómo evaluar al alumnado con necesidades educativas. También tenemos que comentar los mecanismos de información al alumnado y a las familias y las medidas de recuperación y de refuerzo. Si programamos en bachillerato, hay que comentar los contenidos y características de la prueba extraordinaria. Si estamos programando en segundo de bachillerato, hay que priorizar los contenidos presentes en la EBAU y ajustar las pruebas que se propongan a las características de las que el alumnado se encuentra posteriormente en selectividad. Finalmente, es necesario que se aborde la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente con el uso de indicadores de logro. El anexo y los ejemplos os ayudarán a darle el enfoque correcto a la evaluación. La extensión recomendable de este apartado puede ser de en torno a 6-10 páginas como máximo en una programación didáctica, no más de 5 o 6 en una unidad didáctica. Lógicamente la extensión va a depender de los límites espaciales que permitan las convocatorias de oposiciones. Es mejor programar extensamente y luego recortar cuando demos el formato al trabajo didáctico de cara ya a presentarlo en los procesos selectivos. Que no os pese el trabajo de más que hagáis, porque realmente todo ese trabajo forma parte de vuestro aprendizaje. Este apartado también se puede llamar procedimientos de evaluación, evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, criterios de evaluación y calificación, evaluando y calificando, etc. Prestad atención a los ejemplos del bloque, es que ahí está la clave en todos los ejemplos y en la teoría del bloque, y a las explicaciones del anexo de cada comunidad autónoma que os permiten concretar todo el trabajo que hagáis. Seguid esos modelos y los criterios de valoración de los tribunales a la hora de completar este apartado, porque ahí está la clave para conseguir una buena calificación. En Didáctica 7 aprenderéis a realizar el reparto de todos los elementos curriculares que hemos presentado hasta el momento, formando unidades didácticas. Entonces cerraréis ya el trabajo y comprenderéis la didáctica totalmente. También aprenderéis a secuenciar las actividades en sesiones en una unidad didáctica para las oposiciones de plazas de estabilización. Y en Didáctica 08 aprenderéis qué son las situaciones de aprendizaje. Para la parte de la APD, las personas que programen en los cursos impares podrán incluir un apartado sobre situaciones de aprendizaje de su PD y transformar las unidades didácticas en situaciones de aprendizaje.
Para la parte de la unidad didáctica, aprenderéis a montar una situación de aprendizaje completa con todos sus ítems, perfecta para su exposición. En Didáctica 09 nos dedicaremos a la bibliografía, anexos y al formato de la PD y de la unidad didáctica. A lo largo de todas estas semanas podréis realizar las unidades didácticas de la programación y las actividades de la unidad didáctica. Y en Didáctica 10 prepararemos la prueba de actitud pedagógica. En reposición, defensa de la PD y exposición de la unidad didáctica, y en estabilización, la exposición de la unidad didáctica. Como veis, está todo bajo control. Así que hasta la próxima semana y mucho ánimo siempre.